Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día pues tenemos un gran invitado. Hoy en el inicio de este gran podcast vamos a hablar de personas de éxito, de personas que han triunfado y que pues al día de hoy son personas que nos puedan manifestar sus experiencias y esto puede ayudar a muchos jóvenes, sobre todo que están cursando quizás la secundaria o que ya terminaron la secundaria y están un poco confusos para ingresar a la universidad. Esto va a ser de mucha ayuda. Les presento, pues aquí estoy con el doctor Luis Vázquez Celera, gastroenterólogo de la ciudad de Piura. ¿Cómo estás, amigo? Cuéntame, ¿Qué ¿cómo te tal? va? ¿Qué tal, Edison? Un gusto y estar aquí presente acerca de este podcast y ahora hablar de cómo fue mi formación en todo este proceso y cómo llegué a ser el gastro de confianza que soy ahora. Entonces quiero que me cuentes un poco acerca de eso que has vivido desde muy pequeño. Pues cuéntame de dónde eres, en qué colegio has estudiado la primaria, cuántos hermanos has tenido, toda esa partecita bonita. Cuéntanos. Bueno, yo soy el cuarto de 8 hermanos. Yo nací acá en Piura en el Hospital Reate, antes llamado El Obrero. Y luego, por un tema de trabajo, mi papá, que era médico, nos fuimos a Canchaque y luego nos fuimos a Sullana. Finalmente fue en Sullana donde hice la formación en el colegio. Estudié primero en el colegio José Cardó, en Sullana. Estuve ahí 4 años. Siempre fui primer puesto en esa parte, en cada año desde primero a cuarto de primaria. Y luego mi papá me dio la oportunidad de ir a un colegio particular, donde fui al Colegio Santa Rosa, y ahí pasé desde el quinto de primaria hasta la secundaria. El colegio fue un reto para mí. Ya cuando empecé a estudiar en el colegio particular, empecé a ver las diferencias, ¿no?, que existían entre el colegio público y el colegio privado. En el colegio público todo era una pizarra con tiza y ahora cuando pasé al privado era todo acrílico. En el Hay colegio mucha, público mucha diferencia. en el Claro que colegio sí. público, los exámenes eran escritos y tú escribías uno, mención de las vocales. En el colegio privado todo era impreso, te daban ya para escribir. En el colegio público no tenía computadoras, acá ya tenía un salón de computación, un salón de teatro, una capilla, una piscina, cancha de fútbol, de básquet, una cosa espectacular. Entonces, Entonces, esa transición de pasar al colegio nacional al colegio particular, como que movió algo en ti. sí, claro que ¿Pudiste sí. recuperar ese primer puesto que No, tenías? no fue fácil. Todo en mi vida ha sido como que trabajo, constancia, disciplina. Yo recuerdo que siempre he sido bueno en números, tú sabes, ¿no? Claro, claro que Hasta sí. ahora recuerdo mucho la parte de matemáticas del colegio. Entonces, cuando yo empecé el colegio particular, mi primer examen saqué 12 y para mí fue tan humillante, después de haber sacado tantos Claro. 20, 19, 18, sacar 12 en mi primer examen de matemáticas como que chocante, ¿no? Y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ujú. Mi papá era un hombre muy rígido, muy Muy un disciplinado. poco militarizado era, Ujú. pero era médico, ¿no? Entonces, a pesar de eso y toda la exigencia que siempre me dio desde pequeño, ese 12 me dijo, está bien, es tu primer examen, te doy chance. Y bueno, eso también me ayudó a seguir, ¿no? A seguir estudiando y forzarme. Hay un logro que me marcó en la primaria. Yo no tenía bicicleta y mi sueño era siempre tener una bicicleta. Era como que veía a todos mis amigos que tenían bicicleta y yo decía, yo quiero, yo quiero. Pero como mi papá tiene 8, somos 8 hermanos, entonces era imposible comprarme a mí una bicicleta porque salía del presupuesto de todos. Entonces, justo para cuando pasaba a tercero de secundaria, de segundo a tercero, hicieron un concurso en el colegio, de tal manera que el primer puesto de 3 exámenes trimestrales, haciendo la sumatoria en porcentajes, el primer puesto de un año se llevaba un premio, que en este caso era la beca para el siguiente año. Se iba a llevar una beca para el siguiente año. O sea, no iba a pagar 10 mensualidades, que en esa época eran bastante más de 1.000 soles, ¿no? Entonces, en el primer examen quedé segundo puesto de mi aula. En el segundo examen quedé tercero y en el tercer examen quedé segundo. Pero en el porcentaje quedé primero. Y solo faltaba saber qué primero, cómo había quedado el primer puesto del otro lado, porque yo era de A y había otro de B. Y le gané al de B. Pucha, y me gané la beca Para el siguiente año. para el siguiente año. Y así fue como logré mi bicicleta, mi primera Hiciste bicicleta. un canje con tu mamá. Así fue como vinimos a Piura, nos compramos una Goliath, en esa época era una de las mejores. Es Y una así fue como conseguí un mi primera Ferrari. bicicleta. Claro, ¿no? Ese tipo de Goliat no cualquiera tenía una Así Goliat. es. Entonces la primaria la pasaste en un colegio estatal, Parte de la parte de primaria la primaria, después la secundaria la pasaste en el en particular. particular. Primaria muy bien, todo Así es. excelente.
La secundaria. Fue un proceso. Fue un proceso. ¿Era un colegio de hombres? ¿Solo De hombres? hombres, era Solo un colegio. solo de hombres. ¿Y participaste en algún campeonato de Ah, fútbol o algo en no, ese? en esa época yo soy un fanático del fútbol. Acá Edison Sí, sabe que me sí, gusta el fútbol, jugarlo y sí. también verlo Y comentarlo, sobre todo. Comentarlo, y comentar. comentarlo, sí, sí. Pero en esa época me gustaba el fútbol, pero no lo practicaba. Mm, Porque mi papá, como te dije, fue tan exigente que también me metió el fútbol a la fuerza. Y eso hizo que en ese momento no me gustara el fútbol. Tanto así que, una anécdota más, yo en sexto grado de primaria hicieron una selección para la selección de primaria del colegio, ¿no? Que iba a representar en ADECORE, que claro. es el campeonato de colegios religiosos en toda la región y nacional. Entonces, cuando llamaron a la preselección, yo fui y papá me exigió que vaya, anda, anda, anda. Y yo, bueno, voy a ir pues para ver qué pasa. Igual no pierdo nada. Y fui y me seleccionaron. Y yo dije, pero ¿cómo me van a seleccionar a mí? La talla, seguramente. Yo ni Porque ahí lo siquiera, hacían por la talla. O sea, si yo ni eres alto, siquiera era del equipo ni de los suplentes del equipo del salón. Entonces me pareció rarísimo. Bueno, el chiste fue que ese año campeonamos en Adecore, el Santa Rosa campeonó, ¿jugaste al menos un y partido? no jugué ni un partido. Y ya luego, Pero al menos luego, para la foto, todo para la para la foto sí foto. Ah, estaba. bueno. Y luego, ¿Te dieron medallita o no? claro, Oh, todo, bueno. todo, así Ah, como si está hubiera bien, está bien. jugado. Y después, cuando pregunto, "¿Pero por qué, profesor, me eligió si yo no juego nada? Fue porque tu papá me llamó, no, nada. Porque mi papá lo llamó, le habló, y como era el médico, le hizo caso y me metió al equipo, pero nunca jugué ni siquiera 15 minutos, nada. Ni para el final, faltando un minuto, Me pa, acuerdo no, que el ya. más flaquito de los amigos jugó y yo nada, jugué, nada. Pero tampoco querías, o si querías No, jugar. sí quería, Ah, bueno. Pero pero al menos viajaste y eso todo sí. eso, A menos compartiste. conocí varios Claro. colegios. Fuiste el más Eso sí, bromista del colegio. Está bien, está eso bien. sí Está pasó. bien, no, eso estuvo muy bueno. Respecto a la secundaria, mi amigo Lucho, o sea, digamos, qué cursos el que te más te gustaba? Y más Siempre los números ha sido para mí, yo sentía que jugaba con las matemáticas, era fascinante. armar un rompecabezas. Exacto, Sí, es como estar con el Cobellas Naquiche y en vez de, para mí, un ejercicio, un trabajo, era como que hablar con el librito verlo. ahí, verlo. Prácticamente a mí ya los profesores me sacaban del aula porque Vázquez, anda a la biblioteca, ya me mandaban a hacer otras cosas ya de más avanzadas Sí. para lo que hacían mis amigos, ¿no? En el área de matemática Mm, razonamiento lógico, esas partes, ¿no? Física también, química también. Siempre fue mi dificultad la parte del lenguaje. eso, Eso sí, fue sí. mi parte un poco débil. Y religión. No, Ah, bien, pues tú no claro. llevabas No, porque. sí llevaba religión. ¿Pero religión católica? Sí, ¿Pero tú no sí, eres cristiano? claro. Pero a Entonces, pesar de eso, ¿te es- obligaban a hacer el curso de religión? igual hacía el curso normal. Normal. Sí. Tanto así que, como anécdota también, el profesor hicieron un concurso de religión de colegios. eh, Preguntas de la Biblia y todo eso. Y yo fui representando, No siendo de la religión no católica. siendo de religión, ¿Y no te fue sentiste como hacer una traición a tu religión, no? no normal, porque finalmente era de hablar de la Biblia. Y recuerdo mucho lo que decía el profesor en esa época. En una oportunidad dijo, ¿cómo es posible que Vázquez, siendo cristiano evangélico, sepa más de ustedes de la religión católica que ustedes siendo católicos? Como llamándole la atención a ellos, ¿no? Pero bueno, son anécdotas, ¿no? Que son interesantes y buenas recordarlas. Tengo un recuerdo de dos profesores de matemática y que fueron encargados de nuestro salón, el profesor Llovera y el profesor Quintanilla, que sí les tengo mucho cariño y aprecio. Los saludos si es que ven el podcast. Tienen que verlo. Profesor Sí, Llovera Rivera y y profesor profesor Quintanilla. Quintanilla, un saludo. Gracias por haber formado acá a nuestro Y amigo Luis también, Vázquez. también son muy buenos ajedrecistas. Y Quintanilla también es pelotero. Y Mm. sí, recuerdo mucho ahí cómo me incentivaba, ¿no? Lucho, tú puedes, tú eres el mejor en esto, sigue adelante, no te desanimes. Y siempre tengo buenos recuerdos de ellos dos. Tú juegas ajedrez, ¿verdad? Sí. ¿Desde qué más o menos grado lo estás jugando? Ajedrez también es otra historia interesante. Mi papá era fanático del ajedrez también. A él le gustaban muchas cosas y dentro de las dos cosas que más le gustaban era el fútbol y el ajedrez. Entonces él también todo como era así bien exigente, Militarizado, ¿sí? militarizado, nos enseñó a la fuerza ajedrez, a mí y a mi hermano.
A mi hermano aprendió, jugó, pero no le gustó. Y yo así lo disfruté también. El ajedrez sí lo disfruté. Me Sí. gustó tanto que leí ajedrez, participaba en concursos, ganaba algunos torneos de primaria. Y a los 6 años fue que yo aprendí a jugar ajedrez, como aprender matemática. En un cuadernito, ahí yo dibujaba el tablero de ajedrez, cómo se mueven las piezas, cómo se llaman las piezas. Y así fue como aprendí a escribir, a leer y a estudiar ajedrez. En quinto año hicieron un concurso por aniversario de Sullana, en noviembre, estamos hablando del año 97 por ahí. Ujú. Entonces, yo no era el favorito de ese torneo, eran jugadores del colegio complejo educativo que siempre tenía muy buenos ajedrecistas en esa época, ¿no? ¿Y el colegio particular o estatal? No era estatal, pero tenía como que una base de ajedrez en el colegio, enseñaban ajedrez. O sea, era un colegio, formaban ajedrecistas. Entonces yo no era el favorito en el torneo. Sin embargo, siempre he sido como que hay uno de los mejorcitos, pero no era el favorito. Entonces, en plena partida de semifinales, o sea, ya antes de llegar a la final, me tocó contra el favorito, que era un ajedrecista igual que yo, estudiante del colegio, que ya había ganado otros torneos. Esa partida, bueno, para los que saben ajedrez, fue un sacrificio de dama por 3 fichas, alfil, caballo y un peón. Y le gané la partida sacrificando esas 3 fichas por una dama. Fue una partida espectacular. Pero sí, Me quedó grabada. finalmente Me va no quedando quedó grabada. grabada, pero gané ese torneo. Mm. Y bueno, fue una satisfacción personal, ¿no? ¿Y en tu época existía esto del bullying también? ¿O Sí, pero lo que sí pasaba, pero yo creo que más como fregar, así molestar, era las chapas, ¿no? Orejón. Pucha, con orejón me han tenido desde, pero eso ha sido tu desde, chapa de primaria. siempre, de Siempre. primaria, Que ahorita no se secundaria. nota mucho porque los Claro, cachetes los se lo tapan. cachetes. Ahora por los cachetes. Los cachetes se Pero tapan con las orejas. en esa Ah, época era pero esa chapa la tienes de la universidad. Hasta la universidad llegó, ¿ah? hasta la universidad, Sí. pero menos, pues no menos. No, menos, Pero obviamente. en el cole, si te digo 10 chapas es poco, pero todas las chapas, Jumbo, Dumbo, Oreja de Tapa de Water, Puerto de Volkswagen, Aerocontinente, y así un montón ¿Oreja de qué? de Puerto de Volkswagen, y así un montón de Qué chapas. buena. Tanto así que yo de verdad me Sí. sentía con Pero baja autoestima, sí, de verdad llegaste, que, pero en esa época no importaba mucho el psicólogo, o sí. claro, no, eso no había esas vainas, pero sí me sentía feo. Ah, O bueno, sea, de como retraído. persona, sí, por eso tenía problemas para Para. tratar de conversar con una chica. En esa época era muy tímido. Ay, O y sea, respecto a eso, ¿cómo hacían? ¿Masculinos? ¿Y cuál era el colegio femenino? Digamos al que. frente estaba Santa Úrsula, que era el Y colegio de ahí mujeres. Y siempre sí se se juntaban. juntaban al final de la Así salida. es. Y es más, había un curso de danza donde justo se juntaban los hombres y mujeres. Tanto así era tímido que yo no elegí el curso de danza. O sea, yo me alejaba de estar con las Ah, mujeres para no. para no No porque tener no te gusta la danza, sino para no, no tener el contacto. contacto con las chicas por Uh, tanta timidez. Imagínate hasta dónde llega el bullying, ¿no? A veces pero sí, es te retrae. importante ahí ver a sus hijos, ¿no? Ese que le dicen orejón, o no se le dicen chato, o qué le dirán, pues, ¿no? Cabezón. ¿Recuerdas, digamos, alguna experiencia amorosa? No decir el nombre, pero con alguna chiquita, alguna jovencita que, digamos, te marcó la secundaria, o que te diga, bueno, sí, por ahí estuve, por ahí me enamoré. Recuerdo, para empezar en la primaria, es como que una ilusión, diría yo, con una amiguita no me acuerdo ahorita su nombre, del colegio, de primaria del Colegio Nacional, pero no, solamente era como que nos mirábamos y nada más, o sea, no La pasaba inocencia de la infancia. inocencia, aparte que Claro. era recontra tímido, ahí quedaba. Y ya en la secundaria, quizás por donde yo vivía, ¿no? Que habían compañeras de otros colegios al frente de mi casa, que también solo las miraba y quedaba ahí, ¿no? En miradas, como qué linda niña, pero no pasaba a mayores. O sea, ni siquiera podía acercarme porque tanta era la vergüenza que no me ¿Tú atrevía. tenías miedo que cuando te acercaras viniera alguien y te gritara orejón, algo así? No, tenía miedo a que no poder A hablar, o que te sea, rechace. a que tartamudee Ah, o que me ponga ok, ok, ok. nervioso y que me rechacen, obviamente. Ok, Sí, claro, sí, 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 sí. la Y eso era típica el problema. de un joven, así con nuestros rasgos faciales feitos. Cuéntame la experiencia que tuviste con tu amiguita durante la secundaria, digamos que eso, digamos que, como por decir, tu primer amor, Claro, ¿no? sí, sí. Yo iba a una iglesia cristiana y bueno, conocí a una chica que me impactó por su belleza, por su feminidad, por ser buena persona, etcétera. Ahí fue que me enamoré por primera vez.
Cuando la conocí, obviamente yo era menor que ella y ahí había un conflicto, ¿no? ¿Cuántos Porque años menor que? 3 años, O sí. sea, ella ya había acabado el colegio. Claro, ya había acabado el Oh, colegio, pero yo siempre aparenté más edad. O sea, siempre de los 14 parecía 18, porque tenía un poco de más detalle del promedio, ¿no? Entonces, cuando se enteró de mi edad, como que bajaron las mm, expectativas, ¿no? Tanto así que me costó casi un año poder estar con ella como enamorados. O sea, bueno. estuve ahí insistiendo como amigo, caminando todas las noches de la iglesia a su casa, amigo, hasta que me atreví. Hasta que me atreví y le dije para ser Para ser más enamorados. enamorados, Y bueno, me aceptó, pero no fue fácil, ¿no? Fue casi un año de estar ahí insistiendo. insistiendo para que recién me acepte. ¿Influenció algo tu rendimiento en el colegio con ese proceso de enamoramiento o sentiste que no, o te motivaba a seguir estudiando más? Influenció, yo creo que no, ¿ah? Ahí como que eran dos partes diferentes, ¿no? Una parte era la parte académica y otra parte la parte sentimental. Eran como que dos versiones diferentes, pero en esa época siento que de una u otra manera. Tampoco no habían celulares como Ah, para estar claro, ahí, no, ¿no? O sea, todo era una tarjetitas, llamadita, una nada, cartita, claro. cartitas, eran Y cartitas, te quedaba la ilusión del día, de la así es, siguiente vez verse y así el es, sentimiento esa de verla nuevamente, digamos que ah, sí es tal cual, descriptible, sí, tal sí, cual. sí. Me ha pasado, te digo porque me ha Claro. pasado, exactamente sí, sí me ha pasado. Anteriormente, pues no existía esto de las redes sociales, ¿no? Entonces, digamos que muchos jóvenes de hoy en día tienen como opción salir del colegio, por ahí trabajar un rato, ¿no? O buscar un instituto, o trabajar y estudiar, Mm, muchos tienen el apoyo de sus papás, irse a la universidad, otros no tienen ningún tipo de apoyo, entonces tampoco quieren estudiar y dicen, no, esto no es lo mío, yo quiero trabajar, yo quiero ser un empresario independiente, y otros con esto de las redes sociales en este momento pues quieren hacerse influencers, ¿no? así es. Como el intento de decir nosotros, pero al menos ya nosotros somos profesionales, Claro, nosotros somos es como que un profesionales hobby y más, digamos, esto lo hacemos porque nos gusta, porque no sé, queremos hacer algo nuevo, ¿no? así es. Pero bueno, ¿cómo fue esa transición que pasaste del colegio y dijiste, no, voy a hacer esto? Ajá, ¿Cómo decidiste la carrera que quisiste estudiar y cómo te enfocaste para decir, no, ya, ya en esa época yo pasando a quinto de secundaria había pasado por una academia preuniversitaria y siempre estaba arriba, ¿no? Entonces eso me ayudaba a decir yo sí puedo, ¿no? Yo sí puedo. Eh, Fue difícil elegir porque yo no sabía qué seguir, ¿no? Tenía miedo de qué voy a trabajar, qué voy a hacer a futuro, ¿no? Tenía miedo, ¿no? Es como que había un miedo ahí de qué voy a hacer. ¿Seré buen profesional? claro, ¿Seré buen trabajador? No sabía, ¿no? Entonces, pero en mis opciones, cuando hice el test vocacional que te hacen con preguntas ahí de qué te gusta, eso, me salía matemática, ingeniería y arquitectura. Eso me salía. Y yo siempre me orientaba por la rama de las ingenierías, por los números, por la matemática, pero medicina estaba abajo, ¿no? Sí, abajo. Entonces, el punto de quiebre acá fue la enfermedad de mi papá. Ese fue el punto de quiebre. Incluso quería ser militar, imagínate, porque tú como querías ser quería militar, ser militar, porque como mi papá me había formado así, como que medio militarizado. pero qué Entonces, rama, policía, no, marina. militar, o sea, Pero el el ejército, ejército. ejército. Ah, ok, ok. Entonces, ¿pero qué fue? Tanto así que me metí, otra anécdota. Estaba yo en quinto de secundaria y en el colegio hicieron un curso premilitar. Ok. Entonces yo me metí en el curso y llegué a ser como un brigadier de todo el batallón, bueno, por así llamarlo, ¿no? Todos los chicos de quinto, cuarto y tercer secundaria. Se llamaba curso Lince. Curso Lince. Tanto así fue el profesor, que era un instructor militar, que había sido militar, que él nos hacía como si fuéramos cadetes, o sea, nos hacía un curso de ir a estudiar, nos enseñaba todo lo que era de la parte militar, Claro. los elementos de la bandera, toda la parte militar, ¿no? Nos enseñaba. Y además hacíamos, eh, trotábamos por las calles, alucina, 6 de la mañana corriendo un sábado, corriendo por las calles de Sullana, gritando ahí, 1, 2, 3, 4, alucina Estudiantes de quinto año. con estudiantes de quinto, cuarto y tercero. Ese se llama curso Lince. Y nosotros íbamos por la calle corriendo. Y ¿Te ahí gustó? me ¿Comenzó a gustar? gustaba eso, o sea, me La vida gustaba, militar te gustaba. como que estaba Ajá. introduciendo eso, ¿no? Ujú. Hasta que en un momento llegó un pata que había estado en la escuela militar de Chorrillos, ya pues creo que un poco trastornado el pobre. Entonces cuando llegó,
En ese momento hicimos lo que siempre hacíamos el sábado, sábado 6 de la mañana, correr por las calles y terminamos cerca al río Chira, debajo del puente viejo, y ahí hacemos como que gimnasia básica sin armas, o sea, hacíamos gimnasia, Ujú. ejercicios de militares. Y en una de esas, yo no sé qué me vio, que dijo, ¿por qué te ríes? Y yo ni siquiera me había reído, o sea, ni me acuerdo, la verdad. Tanto así que me dijo, ¡ruge! ¡Ah! Yo gritaba, ¡ah! Que agarró un poco de tierra y casi me le echa, casi me salvé. Y el instructor que estaba ahí, ¡eh, Jairo, Jairo! Se llama Jairo, Jairo, aguanta, aguanta, son estudiantes, son del colegio. Y me salvé. Y dije, yo no voy a ser militar. Ahí dije, no, no, no es lo mío esta vaina. Tragar tierra, comer perros, no sé qué más Ah, le hacían los sí, militares. los hacen comer perro. Imagínate, no, dije, no, Mm, me gusta, pero creo que no es lo mío. no es lo Lo mío. Lo descartaste. descarté. Ahí Ah, no. descarté esa opción de ser militar. Entonces, en mis opciones de números, matemática, física, ingeniería, medicina más abajo, la enfermedad de mi papá, eso fue el punto de quiebre. Él tuvo fibrosis pulmonar y fue una falta de aire progresiva con oxígeno dependiente que hizo finalmente que yo diga, yo tengo que ayudarlo porque me sentía frustrado a ver cómo él poco a poco se iba deteriorando hasta que, bueno, ya falleció, ¿no? Pero en ese transcurso fue que yo dije, voy a ser médico. Pero, o sea, era como que algo que estabas forzado a hacerlo o que lo hacían en No, contra de tu voluntad porque dijiste, no, no, ya quiero, claro, esto quiero. yo quería, yo decidí, Ujú. tanto sí, porque cualquiera pensaría, no, si tu papá era médico, tú quieres, falso. Mi Sí. papá no quería que sea médico. ¿Por qué? Otra historia más. Mi papá le costó más de 8 años estudiar medicina porque él estudiaba y trabajaba. Y tenía 8 hermanos también. Y mi abuelo era un hombre muy bravo, ya por así decirlo, que no lo dejaba ni siquiera estudiar. Lo mandaba fuera de la calle para que utilice los faros de la calle y ahí estudie. O sea, se gastaba la luz en la casa. Entonces le costó tanto estudiar medicina a mi papá Ok. que él dijo, no, tú no, pues Lucho, tú no. Tú ¿Tu duermes papá estudió en la en la Nacional? ciudad de Trujillo. Nacional de Trujillo. Entonces él sentía o pensaba que yo no podía Ujú. esforzarme como él lo hizo. Y por Entiendo. eso él no quería que estudie medicina. No, no, no. Si tú quieres estudiar medicina, duermes 4 horas. Estudias todos los días. No existen los fiestas, no existen los amigos. Ni los fines Tienes de que semana. enfocarte. Y yo pues, ahí fue el cruce, ¿no? Fue el Ujú. cruce que él me decía que no podía y que elija otra carrera. Pero a pesar de eso, terco, empecé con este sueño. Entonces, decidiste la carrera, ¿qué hiciste para poder ingresar a la universidad? Muy bien. Entonces pasamos a un momento clave también en mi vida aquí, creo yo, importante. Cuando yo termino el colegio, en el último día, en la fiesta de graduación del colegio, ese día mi papá me saca el viaje a Trujillo. A las 11:40 era mi viaje y viajaba de Sullana a Trujillo. Imagínense salir de tu fiesta de promoción para decir chao muchachos. Todos ahí con sus parejas y yo solito y ya luego chao. ¿No llevaste No, pues pareja sí de me promoción? iba a ir, pues sí me iba a ir. En la noche. En la noche, esa misma noche de la fiesta, yo ¿Así? salí. Esa misma noche mi papá me sacó ya con segunda fue esa. Porque no quería que vayas. No, no quería que Ah, esté en la fiesta con una ah, chica, fue con ok. segunda, pues. Bueno, bueno. Ahora que lo veo, fue con segunda. Sí, pues. Pero te Ya, ibas a Trujillo que a estudiar. Sí. a estudiar a la que a universidad privada. No, no, no. Iba a prepararme a una academia para postular a la nacional. Ah, pero con fines ya medicina. Claro, Pero tu medicina. papá quería que estudiaras en Trujillo. No, yo quería estudiar en Trujillo. Ah, la Entonces, misma universidad de tu papá. O sea, exacto. digamos que para demostrar yo también puedo. Ah, sí, Ah, ok, ok, exacto, ok. así fue. Ok, Entonces, ok. yo me fui a Trujillo, me preparé en la academia en esa época Integral Class, no sé si existirá todavía, y hice un intensivo de 2 o 3 meses, y ahí nomás postulé, porque fue rápido, ¿no? Yo A la llegué en Trujillo. diciembre, enero, febrero, y el examen fue en marzo, abril, no me acuerdo mucho, pero fue muy rápido. Bueno, el chiste fue que yo quedé como a 10 puntos del último ingresante, eran varios ingresantes, postulaba un montón, pero en esos 10 puntos habían pues como 50 personas, porque ahí es Ujú. hasta las centésimos. O sea, Ajá. ahí el puntaje, una pregunta buena era 4,008 y una mala menos 1,003, una cosa así, alucina. Mm. Hasta las milésimas, perdón, alucina, hasta las milésimas. Pero bueno, entonces como no ingresé, ¿Cuántos postularon esos? uy,
creo que 600 y Uy, ingresaban 80, algo así. 80 por año. Sí, ¿Y en qué puesto quedaste ahí en Trujillo? ciento y algo. No te digo que Mm, eran 10 puntos, pero había un montón de gente, como O sea, 40 o 50. habían diferencias milimétricas. Exacto, sí. Ah, ok, entiendo. Y así fue como, esa fue mi primera experiencia cuando postulé a ingresar a medicina. La segunda experiencia, ahí nomás, era el examen de primeros puestos, Primer el examen. ADES. Fue el segundo ADES, creo, o el primer No, ADES. fue el primer ADES. Primer ADES fue. Sí, El primer ADES que salía en Piura, que era ajá. examen de primeros puestos. No, era de todos los que habían terminado la primaria, la No, secundaria. El este no ADES era, es todo lo que termina todos. secundario, sí. Ah, ya. Y Y luego primer y segundo puesto es la de... es otro examen. Eso es el otro examen, sí. Ya bueno, la vaina fue que postulé al ADES y también me quedé por poquito. O sea, creo que quedé quinto, sexto y ingresaban tres. Ujú, Otra vez, segundo examen, ¿eh? Y de ahí vino el examen de admisión ujú, de Piura, sí, porque había dado ajá, en Trujillo el ADES y ahora venía el examen de admisión general. claro. Ese examen, muy confiado yo, porque yo dije, ya, no, en este ingreso. Muy confiado, di el examen y fui, pero así revolcado totalmente. Ah, Quedé en mire, el puesto 210, esto es. claro. Tan mal me sentí ese examen, es como que Fue un declive, como que te fue frustró. me frustró, Oh, lloré, me quedé en mi cuarto, no quería nada con mi papá porque mi papá siempre me decía, postula, postula. Y yo sí como quería que postular, pero te como que, sentiste como que lo hubieses fallado. exacto. Ah, ok. Entonces, hay un declive, ¿no? Ahí me deprimí un tiempo, sí, soy consciente que llegué a un momento de que, ¿sabes? Y encima, ¿qué pasó? Que un pata del colegio me dijo, oye, total Vázquez, no eras el primero, ¿y cómo no vas a ingresar? Pucha, Pero, eso quedó acá clavado, pero ¿no? de tu colegio ingresó alguno a la universidad en ese Sí, año, a medicina, ingeniería, no, medicina, a no, pero medicina ninguno. ingeniería, varios ingeniería, administración, otras carreras, ¿no? Pero es como que encima la palabra de mi compañero del colegio, que ahí me quedó Con con cacha. cacha, que me quedó acá Sí. clavada, ¿no? Y no eras el primero. Pucha, Como no, diciendo, total. no puede ser. Decía. Mm, Bueno, luego igual me levanté porque dije, sí, no, tengo que estudiar. Y ahí hice mi primer curso completo en la academia preuniversitaria en esa época era la von Humboldt. ahí te Era conociste. CIS y von Humboldt, claro. Sí. Entonces ahí hice mi primer ciclo completo Ujú, y ya estaba en el aula alfa, pues. El claro, aula. sí, En esa época había el aula donde estaban los primeros puestos de todas las carreras. sí. Y ese era el aula alfa. Entonces ahí en el aula alfa había pues de medicina, arquitectura, ingeniería, de todo, ¿no? Derecho, algunos de Derecho. derecho. Ajá. Y yo ahí quedaba pues siempre arriba, ¿no? Primero, tercero, quinto, pero siempre estaba arriba en el top 10, siempre estaba arriba. Y ahí nomás empieza el primer IDEPUM que doy. Ya sería el cuarto examen, mira. En este tiempo, en un año, ni siquiera ha pasado más de un año, Porque en porque seis estamos, meses, en seis en meses. 6 meses ya voy a dar mi cuarto Cuarto. examen. En este examen de IDEPUM voy a medicina y quedo en el puesto noveno, octavo, y ingresaban cuatro. Mm. Ay, El caramba. total de los tres exámenes que dabas. Claro, de los tres, porque Examen, era primer puesto, porque hice todas buenas en el primer examen, el segundo examen solo una mala, y en el tercer examen, que siempre era es el filtro, el digamos. filtro, ahí quedé en el Sí. octavo, noveno, ingresaban cuatro. Mm. Caramba, No, dije, me dijiste, una más. pero te Y sentías cada vez más presionado. claro, Mucho, pues, ¿no? exacto. Y no había para privada, No, no había forma porque no tenía el presupuesto mi padre de no, y poder. acá en Piura no, en ese entonces no era la única, Exacto, la de así es. medicina era nacional Exacto, de así es. Piura. Todavía no existía No, UPAO ni ajá. Vallejo. Entonces, en el siguiente IDEPUM que doy, mi papá ya me dice, o ingresas o te vas a trabajar. Entonces ahí fue que Era la última oportunidad que te daban. era la última oportunidad. Y O ya sea, era estamos el hablando, ciclo de verano del IDEPUM. exacto, El ciclo ciclo de de verano y del IDEPUM, IDEPUM. exacto, el 2004, ciclo de verano y IDEPUM 2004. Y ahí yo voy a la segura, dije, no, ya ni modo, pues ya me sentí tan frustrado y con miedo, porque mi papá sí había hecho trabajar a mi hermana la mayor, que la ama y la quiere demasiado. Entonces yo dije, yo que soy un varón, porque mi papá era muy machista en ese aspecto, Ujú. ¿no? O sea, a las mujeres les daba cariño, las abrazaba, los varones no. Ah, para allá, sí, 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 está bien, pero no había ese cariño No, porque era pues, machista. claro. Entonces, yo dije, bueno, pues voy a elegir una de las ingenierías. Entonces empecé a probar industrial, civil, informática. ¿Cuál elijo? Entonces, como que vi con más proyección industrial y postulé industrial.
Por IDEPUM. por IDEPUM. O sea, desististe de estudiar medicina Así por es. el miedo a que no. Por el miedo a no ingresar. Ah, entonces dijiste, ya bueno, si ya me dieron la última oportunidad, Así es, me aseguro. mejor te aseguras en Así IDEPUM. es. No, pues yo creo ese examen de IDEPUM lo volaste, se quedaste Exacto. súper primero. Así es. Y tengo la evidencia, está en No, los pues periódicos. sí, sí, sí. Evidencia. Quedé primer puesto en industrial. Le saqué como 20 puntos al segundo puesto, Ujú. que era una chica que conocía justamente. Y luego me dijo por qué, bueno, ya. Y cuando vi el puntaje en medicina, había quedado quinto. Había ingresado, porque ingresaron 7. Y hubiera ingresado quinto. No te. Claro, pues la gente me felicitaba. Pucha, Lucho, bien. Y yo por dentro, pucha, No, madre, ¿por qué no confié? ¿por qué no? ¿Por qué no confié? Caramba, pero bueno. A la semana de ese examen, era el examen de admisión, a Y la te semana. arriesgaste. Y le dije, le pedí a mi papá, le supliqué, me puse de rodillas, dije, por favor, dame la última oportunidad. Yo soy ingeniero, pero dame la última. Y así fue. Yo fui a ese examen, mira que yo siempre todos los domingos me quedaba en Piura, Ok. porque yo vivía en Sullana, me quedaba en Piura para ver el resultado. Ese último examen que di, el examen de admisión, a la miércoles, dije, me voy a Sullana O sea, diste el examen, y pero regreso. ya no ibas con la presión que Exacto, tenías, ya dijiste, ah, exacto. bueno, Ya soy vamos a ingeniero. probar, ya eres Así es, ingeniero ya. así es. Entonces fui Mm, tranquilo, relajado. Como siempre, lo bueno de ser bueno en números es que el examen lo resuelve rápido, pues. claro. O sea, si te dan 2 horas, en 1 hora ya terminaste el examen. Y ya, pues igual, como siempre, resolví rápido el examen. Luego le di una segunda pasadita y luego lo entregué. Y esperé y me fui a Suyano. A las 6 de la tarde me llama un pata del colegio. Oye, Chito, me dicen, oye, Chito, ingresaste, yo ahí con dudas todavía. ¿En No te serio? creo. No, no creo, ya, pero gracias, gracias. Y el segundo pata que me llama, un amigo que es abogado en Lima, Cruz Arrazábal se llama. Me dice, Vázquez, te felicito, has ingresado. Ya, yo, ya que sí ingresé. Y yo bien alegre di la vuelta, papá, ingresé. Y ya, pues él saltó, vamos a comer pollito a la brasa. Ya, pues ya, Y ya. así fue como ingresé a medicina. Imagínate, en un año, 5, 6 veces, sí, a la 6ª, exámenes. a la En sexta. un año, 6 exámenes. Y pude ingresar. No, no, esto es increíble, esto es increíble. ¿Tú qué haces? ¿En qué puesto? ¿Qué haces En el quinto, ¿qué? que entraban 40? Entraron, no, entraron 20, 20 y algo, no me acuerdo exactamente, porque Mm, sumando todos somos 40 y sí, algo, sí, pero sí. 20 y algo ingresaron. Mm, Y quedé en el quinto. Ahí hubieron tres cómputos que fueron Yuri, sí, tres en. Zapata y Chini, los tres. Sí, 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 sí. Saludos para Chini. ¡Arriba Alianza! La historia es un poco diferente. Pues tuve la oportunidad de hacer en las mañanas academia, en las tardes el colegio, me iba en una bicicleta, siempre andaba ahí. Llegaba al colegio, me cambiaba, almorzaba porque me llevaban, mis hermanos me llevaban la comida, yo almorzaba al toque nada más y entraba al salón, pero era cuando estás en una academia, te das cuenta que el colegio es pasar el rato nada más. ¿Por qué Así razón? es. Porque ya te sabes todos los temas. Ujú. Con el único curso que sí tuve problemas en el quinto de secundaria fue religión. Te lo juro. Fue religión. Yo tenía muchos problemas con ese curso. Muchos, muchos problemas. Es más, mi primer rojo en toda mi vida Ah, religión. fue religión. ¿Pero Porque por me qué? jalaron en religión. ¿Pero un examen o qué? Porque di el examen y porque a veces que tocaba las primeras horas del colegio, tocaba religión, y el profesor de religión, no, tú tienes que venir a mis clases, y eso. Él era el único que se oponía, el resto no me decía nada. Y me jalaron en religión. Mi primer jalado es ahí, y es por eso que, bueno, yo no pude ocupar el primer puesto en el colegio. Entonces lo ocupó otro por el rojo que tenía. Y ahí en la universidad, cuéntame, Chito, Oh, por cierto, ¿por qué te dicen Chito? Del colegio. Una historia es Luchito y la otra historia es Chisitos, que llevaba siempre Chisitos. Ah, Entonces, por cualquiera de las dos versiones, Chito. o sea, Y, de chisito por chi y así es. ah, bueno, ok, Y ok. ya, pues como justo ingresé a la universidad con Jorge Nerit, que también estoy con el Cierto, estoy del colegio con Jorge Nerit, ya, claro. pues entonces siguió la historia de Chito. Sí, yo le sé. ¿Qué te pareció, digamos, lo más complicado de la universidad, Yo aparte sé, de la comida? Porque era morir de hambre o esta es estudiar. otra historia Sí, también. El comedor, a ver, hablemos del comedor. sí, comedor. En esa La época, pues ya carroña, la carroña. mi papá ya había fallecido ya. Entonces, de una u otra manera, tenía la oportunidad de algunas personas que me apoyaban en Ujú. su casa. Entonces ahí como que vivía ahí como un parásito en la casa de una persona.
prácticamente me ayudaban, ¿no? Porque no tenía dónde, no teníamos todavía los medios para poder alquilar, porque mi papá era el único que trabajaba, entonces mi mamá, como solamente recibía una pensión, era difícil, ¿no? Mm, Entonces fue difícil esa parte y tuve que comer en la el café, universidad. sí. Entonces prácticamente he comido casi 2 años la carroña y lo bueno es que yo como de todo. Lo único que no como es el oyuco. Disculpen las personas que comen oyuco. Pero es lo único que no como, no pasa, el oyuco no pasa el sabor. Es que es muy durito, ¿no? A mí tampoco me Sí, gusta, se no sé siente por qué, medio pero es lo raro. único. Mm, Pero de ahí yo como de todo, o sea, ahí tenía que comer de todo, pues y siempre, me acuerdo mucho de Raúl Seminario porque los sí, dos éramos los únicos que íbamos al comedor. claro. Todos los días ahí en el comedor haciendo nuestras colas, con nuestra tarjeta blanquita de becado. La señora de encargada de eso nos ayudó a mi hermano y a mí. Él estudió ingeniería civil y bueno, yo medicina, y nos daba beca. Beca, como te digo, 3 años hay beca. A mí me tocó ir, no 3 años, pero al menos sí me dieron Primer una ciclo. tarjetita del Ah, primer ciclo porque se me hacía difícil. llegar Y a tu eso que casa. vivía Sí, acá. pues. Imagínate. No, porque en ese entonces Ya. mi abuela estaba mal. Ah, ya. Entonces mi mamá se iba y entonces no No había había quien quien nos cocine. cocinaba, Ah, ¿no? ya. Y mi papá, pues mi papá no, que en paz descanse igual, no nos daba el suficiente dinero, no alcanzaba, porque a mí mi Ah, papá diario me daba a veces 5 soles y tú sabías que en la universidad hay que sacar claro, copias, claro. ¿no? Entonces se hacía difícil y a veces gastaba el dinero en copias y me quedaba sin dinero, Ah, ¿no? Y venir acá y a veces no había nadie en la casa y pues no me daba, pues no, también eso no probaste podía. la carroña. No, me tocó ir a hacer cola. Y allá a veces la carroña es lo Sí, que queda. así es. O sea, lo de El con raspado de Colombia, las ollas, el exacto. raspado de los Correcto, ollas, correcto. no hay presa, ya bueno, un plátano, listo. Arroz con plátano, Sí, ya no hay fresco, ya te daban una gelatina sí, toda bien ralita, sí. bien ralita que no sabía, pero ni azúcar. Ya, dame eso. Ya, y te dicen, pero no hay presa, pero hay juguito, ya échale juguito al arrocito. Así es. Uy, ir a comer, ¿no? ¿Cómo te sentiste los primeros años? El Medicina es primer, complicado. sí, Sí. complicado. Yo sentía que cada ciclo era un reto, ¿no? Quizás el único ciclo que lo pasé fácil es el primero, el único, Ah, porque es de porque ciencias básicas, claro. matemática, física, química, lenguaje, por ahí algo de atención a la salud, bueno, no me acuerdo bien, Sí. pero el primer ciclo es el único que puedo decir que lo llevé bien, porque venía con una buena base en matemática, entonces saqué la más alta nota en matemáticas, Sí, ¿sí te acuerdas? Y ya me fue bien, pero de ahí a partir del segundo ciclo sentía que cada ciclo era un reto. sí, más complicado. Biofísica fue un reto, Se chino. semio fue un reto, bueno, psicología médica punto aparte. Y de ahí cada ciclo era un reto, medicina, pediatría, cirugía, o sea, cada ciclo sentía que era un reto. Era como que yo pensé que MOR fuera lo más difícil en segundo año, pero luego empezó semiología con el doctor Mario, bueno, Mario Romero. Mario Romero, ¿no? El Sí. gran maestro, saludos al doctor Romero. Que está en Canadá, por Así es, cierto. está en Canadá. Y Ojalá vea así, nuestro podcast. Doctor, un abrazo. doctor Romero. Y así cada ciclo sentía que era más difícil, y era como que ponerse una valla para seguir, esforzarse para seguir avanzando. ¿Y en algún momento dijiste, no, esto no es lo mío, no quiero más, me cambio de carrera? O sea, No, ¿lo pensaste en algún momento? no, o sea, ¿para qué? Es como que era una meta y seguir adelante, seguir adelante. O sea, nunca pensé en dejar la carrera, no, nunca. De una u otra manera, yo creo que ya cuando elegí la carrera, empecé a ver la orientación que tuvo mi padre hacia la gente. Entonces, y recordaba hay muchas cosas que yo había hecho con mi papá, pero quizás no la disfruté como médico, sino solamente como acompañante. Cuando él hacía campañas médicas en Sullana, él se iba a Jíbito, a Cerro Mocho y otros pueblos de Sullana, y yo lo acompañaba, y ahí yo veía cómo atendía, ¿no? O sea, me daba gusto cómo él era empático con la gente, ayudaba a las personas, a veces no les cobraba y les traían un saco de papas, un saco de arroz. Durante la universidad, ¿sentiste en algún momento, no sé, porque sabes que sucede muchas veces que los estudiantes llegan a un punto en que se deprimen tanto Mm, que ya no quieren seguir con la carrera, que sienten de que no son capaces de terminarla, que sienten que no es lo que ellos han querido y que pues bueno, se frustran y luego de la frustración vienen las ideas Suicidas. suicidas y todas esas Ajá. cosas. ¿En algún momento te sentiste así? Cuando falleció mi papá, yo pensé la verdad que iba a ser difícil seguir adelante. O sea, en ese momento sí hubo como que un quiebre. E incluso me acuerdo que en ese ciclo estábamos en el tercero o cuarto y tenía 3 exámenes el lunes. Ahí, bueno, Edgar me ayudó, Domínguez.
era el coordinador de nosotros, habló con los docentes y me apoyaron, ¿no? Pero igual para mí, ¿cómo hago? No decía ahora, ¿cómo hago? ¿No? Porque ya no tenía sustento económico, ¿no? Tu papá fallece cuando estabas en la Ya universidad. estaba estudiando medicina ya. Ah, ok, ok. Claro, ya estaba en tercer o cuarto ciclo. Ujú. Bioestadística llevamos, creo que en tercer ciclo. Entonces, ahí fue que apareció Alan, pues. Yo creo que fue algo espiritual, ¿Cómo así se porque apareció ahora? Alan Díaz, Sí. salud para Alan, un gran Hola, amigo. amigo, ¿qué tal? Porque no era amigo de Alan, o sea, no éramos, creo que era más amigo tuyo que de Alan, porque venía acá a tu casa y estudiábamos, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Pero Alan nunca estuve en su grupo de estudio. Claro, su grupo era Entonces Alan estaba con Brenda, con Moisés, con George, y Pablito. con Alejandro, Por los con apellidos, Pablo, por los exacto. apellidos, ajá. Y ya pues no era parte de su grupo. Entonces Alan llega un día y me dice, oye Chito, ¿no quieres ir a mi casa? Así de la nada, o sea. Y yo sigo pensando que eso fue de Dios. Y así fue como yo fui a su casa, A vivir, a vivir a su a casa. vivir a su casa. Yo viví en su casa casi 2 años. No te creo, ¿en serio? ¿Que no No, yo recién me sabes? estoy enterando. ¿No sabías? No, no sabía. Y ella Dos se años viví en come, su casa. Dios. Sí. Sí, se Saludos come. para la señora Maxi también. ¿Cómo estás, Qué señora rico Max? Para su cocina, señora hermana Maxi. Estrellita también. Sí, Estrellita, Ya. su hermano Su hermano Alan. Julio, Julio Julio también, también. un gran amigo, hermano. Yo no, recién me estoy enterando que Sí, todo vivía con él. no, yo viví en su casa casi 2 años. O sea, se movilizaban juntos también. Todo, pues, Pero era como su también te hermano. pagaba los pasajes. No, pues eso ya no, ya. Pero comía Mm, gratis, tenía donde dormir, tenía computadora gratis, todo era como Internet. internet. O sea, era un hijo más ahí. Imagínate, tenía hasta una cama, alucina. No, Y en todo, serio. no te digo que Qué fue, maravilloso. yo diría que eso fue ya una obra de Dios de ahí, la fe, ¿no? Mm. Que en esa época me ayudó mucho para seguir adelante. Personalmente, la mejor experiencia en cuanto a lo sociable, en cuanto a lo personal, en cuanto a lo de estudios, todo lo de internado. Definitivamente el internado te marca mucho. Entonces, tú hiciste el internado en En Cayetano. Cayetano Heredia, Ajá. ¿ok? ¿Cómo fue tu experiencia en Cayetano Heredia? En esa época éramos 4 internos por cada servicio. Prácticamente Ya. éramos residentes Sí, nosotros, sí. hacían todo, y no había residentes, o ya Y había, sí había ya residentes, había. pero igual se iban los doctores temprano. Mm, Entonces prácticamente éramos nosotros los residentes. Fue una experiencia rica en procedimientos, en la parte académica también. Y sí, o sea, y yo hice muchos procedimientos como paracentesis, toracocentesis, intubaciones. como Como interno. interno, no te miento, haber hecho unas 20 intubaciones. 20 20 intubaciones. intubaciones como interno. Como anécdota, en un paciente crítico que teníamos justo al frente del estar de enfermeras, que eran los pacientes más graves, un paciente se obstruyó por secreciones y había que cambiar el tubo. Entonces el asistente, justo estaba el asistente, y bueno, pues quizás ya no había hecho muchas intubaciones, pues no asumo, ¿no? No pudo. Y nosotros, pues de buena manera le dijimos, doctor, para intentarlo. Y en una nomás lo intubé al paciente. Entonces, yo creo que fue la práctica en esa época que me Y ayudó a no, ya intubarlo tenías rápido. experiencia 20 Pero tubos en tu haber. así es. Lo que sí no hice fue catéter venoso central. Eso sí no hice. Y tanto así que me acuerdo que Paz me fregaba bastante porque justo en un paciente, Tú hiciste internado con Paz. sí, saludos para Elmer, en una colocación de CBC, estaba quizás, pues, no sé, posguardia o quizás distraído. Y el doctor Barrantes me dice, pásame la guía, pues, ¿no? Estaba ya para poner la guía. Y yo, pásamela aquí. Y yo le jalo el catéter y le frío pues la colocación de catéter. Me miró con una cara, Te castigó, supongo. ya no recuerdo, pero la vaina fue que siempre me fregaba Elmer por esa experiencia. Ay, ¿por qué sacaste el catéter? Y se lo Sí, jalaste, se lo ¿no? calé, no me acuerdo por qué, no sé qué pasó, la Te verdad, pero bloqueaste. me bloqueé, quizás, no estaba nervioso, no sé. Y pues, qué roche. Tú sabes que muchos de los médicos deciden su especialidad Ujú, en el internado. claro. ¿Tú para el internado ya habías En, decidido qué especialidad seguir? en el internado empecé a descartar más bien. Ujú. Descarté gineco, por ejemplo, porque tuve ahí un problema con un paciente. Problema médico legal que me hicieron declarar, incluso en la fiscalía. Ah, sí, puedes contar ese. Lo que pasa es que hubo ahí yo creo que la paciente entendió mal el tema del tacto vaginal, Ujú. entonces denunció por eso, por el tacto vaginal, Tú le hiciste el tacto. que había que hacerle a todas las puérperas. Ya. Y ya, pues eso pasó.
Entonces todas las pólveras había que ver los loquios y había que hacerle tacto. Ajá. Era parte de la rotación. Ujú. Y ya pues quizás se entendió mal la señora y me denunció por hacer el tacto vaginal. Imagínate, como interno en medicina Tú yendo a dijiste, declarar. gínico no es lo mío. Y más dije, porque no, No, en no temas quiero legales problemas. no quiero No. problemas. Y luego cirugía, la parte quirúrgica como que no la veía tan interesante. No sé por qué, la verdad. Y pediatría tenía mucha sensibilidad con los niños. Eso hacía que tampoco la eligiera. O sea, en Porque el sentido que se me tienes ponía cola, triste. te ponía Me triste. ponía triste. Mm. Y yo recuerdo que la rotación de pediatría fue muy triste porque varias veces tuve pacientes críticos que tuve que bolsear. Imagínate bolseando un niño de 3 meses, un año. Y ¿Se te eran, murió alguno? sí, claro, eran roles de bolseo que teníamos que bolsear un interno 4 horas, otro interno 4 horas y así bolseando para que no se muera el niño, porque ya no habían ventiladores. Mm. Imagínate llegar a esos extremos. Muy triste, yo lloraba a veces con esa rotación. Y otro niño que falleció de un aneurisma y se murió y la Mm. mamá, imagínate todo eso. Sí, Muy, la muy carga. chocante. Sí. La carga emocional era muy fuerte y dije pediatría nunca más. Medicina interna, Medicina interna muy, tampoco porque muy general, muy quizás eso, ¿no? ujú, Ya me fui orientando por la parte de clínica. procedimientos clínicos, pero procedimientos, o sea, Ajá. quería una especialidad que haga procedimientos y también clínica. Y ahí estaban mis opciones cardio, gastro, Dermatología. dermato no, porque tampoco solo ver piel tampoco era, o sea, Ya. siempre fue mi idea examinar al paciente, Ujú. hacerle un procedimiento, por eso siempre estaba entre gastro, cardio. Descartaste de lleno ninguna quirúrgica, solamente Traumato estaba dentro de las pocas. dermatología. Ah, mira. Que en la rotación de Sí, cirugía, el te doctor, hace notar, claro. el doctor Naún Rojas me dejó hacer Una una amputación. amputación supracondiliar, Sí, ¿no? sí. Y ya, pues, mucha bacán. Me dejó eso. Cortar huesitos. Bacán cortar ahí el besito. Tú tienes Eso es- tendencias sádicas. Tú tienes esas tendencias sádicas. Bueno, bueno. No, Y eso me gustó, ¿no? Pero dentro de las quirúrgicas, la única que me orientaba por ahí que me gustaría es traumatología. traumatología. Nada más. A mí me Sí. tocaban los más graves. Siempre. Por ejemplo, en pediatría, los niños así graves para ventilación. Llegaban en tu turno. En mi turno iban siempre yo bolseando ahí. Y después los demás, ¿no? Pero yo siempre los recibía. De ahí en gineco, la primera guardia, preeclampsia, eclampsia. Ujú. Al salado, dije, oye. Pero bueno, de una u otra manera eso me sirvió para Claro. la vida, ¿no? Porque justo vi lo más grave y lo más críticos en medicina, pura cetoacidosis, hemorragias, estatus epilépticos, o sea, cosas graves que me llaman. Ujú. En cirugía, bueno, algunos baleados, pero así no, eso sí no me Sí. dio. Lo que sí me llevó un señor que peleó con machete con otro y le El abría, campo, se le abrió la cabeza. sí, Sí, como sí. un colgajo de piel Uy, Dios santo. espectacular, fue eso. Lo suturamos sin siquiera O ponerle sea, tenía sedación. la cara así Así y es. lo que hicieron fue ponerse en ese Así es. lugar. Literal, bastante cloruro y suturarlo. Y el paciente borracho ya, normal. Normal, ni Ay, siquiera Dios sedación le poníamos, santo. imagínate. ¿Y con algún asistente? ¿Alguno Asistente. que te haya dicho de esta rotación no pasas o que hayas tenido problemas? ¿Alguna humillación? Porque era Humillación. costumbre de Ah, los asistentes sí, darte una claro. señora humillada delante del Sí, paciente. Yo no sé, a veces el sí, sí, asistente sí. llegaba de cólera, con cólera y te hacían preguntas, oye, pero decía, aguanta, soy interno, ¿no? O sea, no puedo, Sí, sí, no voy a saber todo. Y decía, no, que tú eres tal por cual, sí, que sí. esto no es lo tuyo, que retírate, que vas a ser un peor Claro. rey. Y decía, ay, En pediatría sí te acuerdas, pues sí, ya sabes, exacto. sí, Que paz descanse qué el padre. maestro. Pero de ahí en cirugía sí me pasó una buena. En medicina no, en general en pediatría tampoco, pero sí en cirugía me pasó una buena. Otra vez, no era muy tímido, entonces tenía problemas con las jovencitas para examinarlas, para Mm, evaluarlas. Entonces en una de esas me llega una jovencita, no me acuerdo por qué exactamente, pero tenía que colocarle una sonda, Foley. ujú. Y era una menor de edad, 17 años, pero tenía que colocarle la sonda. Indicación del cirujano, ¿no? Ay, yo nunca había colocado una sonda a una mujer. O sea, los hombres ya normal. En Uro ya había colocado un montón de sondas. Pero nunca una mujer. Te Ups. confundiste de Ah, hueco. No me pero digas no, que soy lo pero mismo. escucha, pues no, no, no. Espérate, No te puedo creer. espérate para contarla. Entonces, entonces yo estaba ahí luchando por colocarle la sonda porque ella tenía roche, me apretaba las piernas y yo ahí no me dejaba. Entonces estábamos en que ella cerraba, yo le decía abre, cerraba. Y bueno, llegó mi compañera
no voy a decir su nombre, obviamente, mi compañera de rotación, pero de otro servicio, que ya había pasado por cirugía, me dijo, presta para acá. Ah, ya está, síguela metiendo. Y yo, pues allá, pues ya la puso, se la seguí metiendo. Y no salía orina, pues la seguía metiendo. Qué raro, no sale orina. Y justo viene el asistente, que no voy a decir su nombre tampoco. El asistente. Y ese día habían rotantes. Ya. Había una europea que estaba haciendo una rotación acá en el hospital. Imagínate, 6 personas. Te dije, Y el pata me dijo, pues, ¿cómo es posible? ¿Qué estás haciendo? Tú eres el interno vagina. Entonces, toda esa rotación me dijeron, interno vagina. Alucina. le metió Yo una no, pues, pero ya, pero pues, yo chita, ¿qué asumí, diferencia de yo eso? asumí, pues, yo asumí, ya, Te me comiste la ese comí chiste. solita, ya, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ya ni modo. Pero, pucha, qué cólera, Qué qué cólico. cólera, ya ni modo, dije, ya me la comí, ya no dije, doctor, la puso ella, no, ya me la Ya, comí, ya, solito, ya, yo caballero. fui, yo. Pero sí, esa me pasó, y toda esa rotación interno-vagina, el interno-vagina, me toca con interno-vagina, ¿no? Ahí ya, pucha, qué roche, Qué robot. Terminado el internado, Chito. ¿Qué hiciste? O sea, yo sé que el tengo entendido serum, que trabajaste un año, no, el ¿no? serum, el serum. No, bueno, en Serum. ¿Dónde tocó hacer El Serum? En serum es en Petroperú. Petroperú, en Petroperú. oleoducto, se Lo viajando hiciste por en... las estaciones, Ah, viajando por las estaciones. Ahí Esta me es una pasaron, muy buena experiencia en la selva. ¿Ah? ahí me pasaron buenas experiencias porque otra vez siempre era el salado o piña, pero yo Mm, creo que eran buenas experiencias que me enriquecían como médico. claro. Por ejemplo, una de ellas ya, estaba en la estación 1 en la selva en Saramuro, que es Iquitos, Sodoma y donde Gomorra. Sodoma. Sí. era una estación donde estaba Petroperú y al costado había un pueblito y no había nada más. O sea, no había más, era un río, un lago y no había cosas, no habían ciudades. Loreto, Iquitos estaba en helicóptero a 2 horas. O sea, no habían más Estaban cosas. desconectados. Todo desconectado. Entonces, era un sábado todavía. En el sábado yo me levanté un poquito más tarde, iba a la estación casi a las 8. Y ese sábado yo fui, creo que 7:30, por no me acuerdo qué motivo. Y el vigilante me llama, doctor, doctor. El operador se apellidaba, se me olvida ahorita. Está mal, me dijo, no el nombre del operador. Está mal, doctor, mire, vamos a verlo. Y yo corriendo voy a verlo y el pata estaba tirado, con las justas tenía un pulso filiforme y un charco de sangre al costado de su cara. O sea, había hecho una hematemesis. No sabía que iba a ser gastro, imagínate. En ese momento, obviamente, llevé el estetoscopio, el tensiómetro, no tenía presión, estaba pulso filiforme, estaba recontrapálido. Y lo que hice fue llevarlo inmediatamente a la postita que había en el pueblo y ahí le pusimos 2 vías. Yo le puse una, la técnica le puso, había una técnica nada más. La técnica le puso otra vía, le pusimos cloruro a chorro y lo que tuve ahí me acuerdo le puse omeprazol, ceftriaxona y nada más. Y a rogar a Dios, llamé al ingeniero, al jefe Para de que toda la mande estación el y helicóptero. ingeniero, hay que urgente referirlo a Iquitos. Se nos muere. Se nos muere, literal, se nos muere. Y fue que lo llevamos, creo que el helicóptero llegó en 2 horas y lo llevamos a Iquitos y lo salvé al paciente. Sí, teniendo muy en cuenta que el internado sirve de muchísimo para la vida de como médico, Así es, porque después del internado ya no vas a ver más cosas, o sea, eres tú contra así es, lo que se te venga. así es, Y si no lo has visto en el internado, te fregaste, o así sea, es, te inventarás algo, pero tienes que salvar la vida de ese paciente, es así bastante es. complicado. ¿Cómo hiciste con gastroenterología? Entonces, ya en el internado, como te dije, me iba Ujú. enfocando, ¿no? Más o menos la parte clínica y procedimientos. Y así fue como elegí gastro. O sea, el doctor Pozo también fue un incentivo. Es un gran maestro. Saludos al maestro Eugenio Pozo. Y también fue el que de una u otra manera influyó que yo elija gastro también. ¿Te preparaste para la especialidad? Deben de saber todos de que para postular a una especialidad en nuestro país se tiene que preparar y es un concurso, es un examen como un examen de admisión a la universidad y es muchísimo más difícil, muchísimo más difícil. En tus tiempos se postulaba con clínicas y Así quirúrgicas, es, clínicas clínicas y y, pero quirúrgicas. no que escogías especialidad, ¿no? Sino que todas clínicas, todas quirúrgicas. Exacto, así fue. Tu Ah, época también, ¿no? no, en mi Ah, época ya eras diferente. pues, por Ah, ya. especialidad. Sí, en mi época Ajá. fue el último año de clínicas y quirúrgicas. Ujú. De tal manera que, por ejemplo, si tú ingresabas tercer puesto en clínicas y había una plaza de gastro y el primer puesto elegía gastro, se acabó Se gastro. acabó gastro. Así Sí. es. Entonces terminé yo el Serum e inmediatamente postulé a la residencia. ¿Dónde postulaste? En Cayetano igual. Igual Por Cayetano, Ixteca, Cali. pero Y igual yo enfocado para gastro. para gastro. Entonces, en esa época mi preparación fue creo que 2 meses del CTO básicamente, Ujú. nada más. Full CTO, CTO.
Y bueno, quizás me confía, porque yo dije, ya he estudiado bastante en la universidad, en el internado, ya dije, ya me siento capaz, me confié. Error, nunca confiarse. Entonces me confié, fue a dar el examen, yo ya me sentí ingresado, ya ingresé. Yo ya, entre los muchachos hablamos, no, tú ingresaste, próximo médico internista, próximo dermatopediatra. Y yo decía, ya ingresé. Botazo, o sea, botazo, creo que en el puesto 200 ¡Ay! ingresaban 40 y así bien abajo, así una Ni, humillación, otra vez humillante. ni para el repechaje. Nada, hermano, qué repechaje a botazo. Entonces ahí fue que yo dije, no, pues así no es, tengo que otra vez tengo que prepararme para este examen. Entonces, como se dan cuenta, todo ha sido constancia, Claro. dedicación, trabajo, esfuerzo para Trabajaste lograr el objetivo. esos 6 meses y 6 meses pues, te Exacto, preparaste. entonces hice eso, ¿no? Los 6 meses trabajé, ahorré toda esa plata y luego me fui a Lima, ya no trabajé nada, solamente me dediqué a la academia y estudiar, pues, ¿no? Nada más, o sea, no trabajé, Mm, solamente toda esa plata ahorrada fue para estudiar y vivir en Lima. Ahí 6 meses sin trabajar. O sea, casi no cacholeabas por ahí. 6 meses, casi, claro, desde enero hasta, no, en esa época el examen fue en mayo, cinco Sí. meses, nada, cachulado, nada, nada. Solo estudiabas. Solo estudiamos y justo ahí compartimos habitación era en Lince, un departamento grande, con Dani, con Luca, con Anita, con Jessica, con Alonso, con ellos. Ya, pues entonces cuando fui a dar el examen fui ya no tan confiado, sino tranquilo. Igual hice mi examen tranquilo y luego esperar los resultados. En la noche madrugada casi ya salen los resultados, pues. Demoraron un poquito. Y ahí sale que vemos los puestos y ya, pues yo ingreso ahí tercero. No podía creerlo. Alejandro fue el primero que me llama porque Ujú. no sé qué pasó, que no había internet, no sé, pero estábamos a oscuras. Y Alejandro me llama, oye, Lucho, ingresaste, te felicito, no sé cómo. Y yo no podía creer, no, Leo, Pero tú sabías que eras tercero con la no posibilidad que los sabía. dos primeros Claro, no tampoco. quieran gastro. Así es, no sabía. Pero tenías una segunda opción de clínica, si es que no, No, sí, ¿cuál? cardio, O sea, si no ingresabas a, gastro, gastro, cardio, hacías así cardio, es. pero no renunciabas. No, 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 Ah, no, ok, no ok. renunciaba como Marita. Saludos, Marita. No, no Ah, renunciaba. no te crees, ¿sí? Este, y así fue, pues no, Alejandro me dice, yo no le creía, después otro me llama, ya, entonces sí ingresé, pues yo bien alegre, pero lo malo es que en esa habitación ninguno había ingresado. O Entonces, sea, no ¿cómo? podías festejar. Claro, pues como, muchachos, no, pues todos estaban Te tristes, la guardaste. me la guardé, me la guardé, pero por dentro pues una alegría inmensa, imagínate ingresar a Cayetano Heredia. Ya ingresé, ahora elegí la especialidad. Cuando llegue el día, ya esto lo sé a posteriori, o sea, no en ese día, pero ya lo sé después. 4 años anteriores, el primer puesto había elegido gastro. O sea, el R2, la R3, el R4, todos habían sido primer puestos y habían elegido gastro. Entonces, cuando yo postulo, no, pues yo no ingreso primero. Entonces, las dos primeras, la primera, es Elizabeth, saludos Elizabeth, de Chiclayo, es una dermatóloga. Ella, antes de elegir la plaza, se va al hospital y visita gastro y dermato. Ah, Y, tenía cua- entre sus opciones gastro y Y cuando va a gastro, dice que le dijeron que no, acá vas a trabajar, no sé cuántos, ya la trataron mal. Cuando va a dermato, en dermato le explicaron bonito, la trataron bien, y así fue. Mira, ve cómo es, ¿no? Yo otra vez digo, gracias Dios. Porque si elegía gastro, ya, pues yo hubiera estado cardio. gastro, exacto. Sí, he estado. Sí, Ya me hubieses visto. Ya no- ya no hubiera visto, sin da puro Sí, corazoncito. por eso. Y así fue, cómo es la vida, ¿no? Ujú. Y cómo es Dios. Y fue que Elizabeth eligió dermato, Erika sí, la segunda quería dermato, o sea, eligió dermato. Y ya yo elegí gasto. Y gracias a Dios. En esta etapa de R1, cuéntame, digamos cómo te fue ese primer año. Como anécdota, yo no sé por qué era un poco, ay, no sé cómo decirlo, pero quería lo más difícil siempre al inicio. Por eso elegí medicina con el internado, lo más difícil al inicio. Y yo dije, voy a hacer lo mismo. En el residentado voy a pedir lo más difícil al inicio. Y lo más difícil era emergencia. A posterior me arrepiento de haber elegido emergencia. Era tan estresante la rotación de emergencia porque en esa época tú ingresabas 7 de la mañana y no tenías hora de salida. O sea, tú podías salir a las 3 4 de la mañana del siguiente día y volver a la emergencia 2 días después y así estar así. O sea, casi no dormías, entre guardias casi no dormías, no comías. Y el estrés de todos los pacientes, porque era un hospital MINSA. Claro. Prácticamente llegaban al día 200 300 personas. Y tú tenías que ver, definir, siguiente, definir, siguiente, definir.
Era un estrés total. Y ya, pues, fue muy, muy difícil el primer año, ¿ah? Tanto así que a veces este estrés saca lo peor de ti. Y lo Ah, peor de mí salió a flote, pues ahí tuve discusiones con asistentes, con R's mayores, me castigaban. Qué complicado. Fue el ¿qué, primer te, año. te, te peleaste con Me R mayores? peleé con R's mayores, discutía mucho porque yo decía, pero ¿por qué le voy a pedir un examen de orina a una neumonía? ¿Por qué tengo que hacerle así cosas que para mí no tenían Refutabas sentido? mucho. Refutaba mucho. Y ya pues discutía y chocaba, pues porque al final se enteraba el coordinador de residentes y a mí me caía. Me caía ahí. ¿Por qué El no jefe haces de caso? residentes. El Ajá. doctor Vázquez también. Y me caía. ¿Por qué no haces caso? ¿Y por qué no sigues? ¿Por qué? Una más. En la tercera rotación de emergencia me dijo, una más y te vas. Te vas que Se va de residentado. residentado. Mm, Y ya habían votado un residente y ya por habían eso. renunciado residentes. Entonces, no era que no votan, no, sí votan. Tanto así que un R3 imagínate, le pulsaron el residentado. ¿Se imagina? Entonces, eso fue que ya en la última rotación yo prácticamente ya asintaba todo, ¿no? Ya está bien, está bien. Callado nomás, ya, sí, sí, doctor, ya, doctor, ya, doctora, ya, doctor. Ya no refutaba porque Ya, sabía que una más y me caía y y me te caía. caía. ¿Pensaste en algún momento y dije, no, ya esto no es lo mío, quiero renunciar? ¿Y te salirte? ¿Lo pensaste? Lo... Nunca lo pensé porque ¿sabes qué pasaba? Que era el único motivo de vida que yo tenía. O sea, hacerte? dentro de todo, yo decía, un día, todo el sufrimiento que tuve en la universidad porque me costó, todo el sufrimiento del internado porque también me costó, porque, pues otra vez, ¿no? Vivía en un cuartito, comía 2 veces al día, a veces tres. Ese sufrimiento me decía, yo tengo que ser especialista. Y un día ya nadie me va a decir que o hazlo, o anda para allá. Es como que el único Claro, motor de vida era salir adelante y ser claro. especialista. Por eso es que yo así lloraba, porque sí me costaba y a veces lloraba y decía, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Y por qué tienen que tratarme así, como si fuera la peor Sí, escoria del sí, mundo? porque ¿Por qué tengo que recibir humillaciones? es que Pero son humillaciones tras... El R1 es así es constantemente, humillado, sí. es Y humillado. viene el R2 de Neuro y te pregunta, ¿y por qué no le pediste calcio? Y yo, ay, por el calcio, mañana tienes guardia. Por el calcio, 4 horas en mi guardia vas a estar. Y así, así, Por el por el cáncer calcio, que no le pedí calcio al paciente y que era importante. Y así me castigaban. O de sea, la nada. así se daba cuenta el R2 de neuro, el R de infecto, ¿y por qué no le hiciste cultivo? Ay, el Por el cultivo. cultivo. ¿Por qué? Porque habían 10 pacientes. Y se me olvida de uno, un cultivo y ya, fui. Y así ¿Estabas castigado. como, eras el único R1 R1. de medicina o había más? No, en esa época hacíamos guardia de a dos. Y siempre me tocó con Erika, saludos a Erika Romero, una excelente dermatóloga. Y me tocó con ella siempre hacer guardias, o sea, como pares. ¿También la trataban mal? ¿Sí? A ella no tanto, porque era pre-Cayetano, entonces a mí me Ah, caía más, ¿no? Pero, mm. pero igual los dos salíamos tarde, no dormíamos mucho, comíamos a veces. Igual los dos ahí teníamos las dificultades. Y digamos que la peor experiencia en ese primer año. La peor experiencia. Quizás el peor error fue un paciente de gastro. Eso fue el peor error, ¿no? Porque yo podía equivocarme en otro, pero yo decía en gastro no me puedo Es tu equivocar. especialidad. Exacto, no me puedo equivocar en gastro. Y una vez me equivoqué. Me acuerdo que llegó un paciente con un dolor abdominal intenso epigástrico y yo pensé que era un infarto, creo. Y me olvidé de pedir la milasa lipasa. No sé por qué, no le pedí. No, yo creo que es parte del estrés, estos días sin dormir, Que etcétera, todos, etcétera. claro, Y me todos. olvidé de pedirle. Y era una pancreatitis. Y me cayó encima el médico asistente, el jefe de guardia. Y ya te imaginarás, pues enteró mi Mm. servicio. Vázquez, ¿cómo es posible que tú eres gasto? ¿Cómo es posible? No sé cuánto. Me chancaron todito. Pero ya, pues, por eso te digo que yo nunca más, eso sí, nunca más volvería a hacer emergencia. Emergencias, ¿no? No, hermano, no. Incluso cuando terminé la especialidad me dijeron para hacer unos años emergencia, pero como gastro, yo no, dije, no, 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 no es no, conmigo. no, la emergencia es ¿Y cómo hacías como para, porque tú sabes que aparte también son las exposiciones que tienes que hacer, igual. las guardias, las preguntas que constantemente te viene haciendo el R2, Sí, porque es como que pues, se exacto, te ensañara el R2, exacto. el R3 y son Sí, preguntas, así es, tras pregunta así es, y no respondes así porque es, así es, castigado. exacto. Y era ¿Y así, cómo hacías para estudiar? es, tenías que estudiar, hermano. Esas pocas horas que tenías de lucidez estudiabas. No había otra. Porque igual tenías examen, todos los viernes había examen. Todos los viernes había examen. Incluso el segundo año yo fui el primer puesto de los residentes. O sea, Mm.
O sea, era bueno académicamente porque también le chancaba, pues, ¿no? O sea, yo, lo poco tiempo que tenía de vida, luego del hospital, era comer y estudiar. No tenía otra. Como R2 ya cuestionabas un poco más al Era, R3. era un poco más prudente y Ujú. trataba de cuestionar cosas ya muy específicas, ¿no? Por ejemplo, ya, si no va, no va, pues digo, doctor, pero no va, este paciente tiene esto y no va. O sea, ya con fundamento Ya y no te tenía hacían caso. chancadas. Como R1 sí era demasiadas chancadas. Pero tú, como ya R superior, ¿le dabas también al El R1? R1 no O he digamos, sido tan chancadora, yo sí he tratado de orientar más que todo. Y habían cosas que sí tenían que hacerse y ni modo, pues tienen que hacerse. has castigado también. No, yo no recuerdo haber castigado. Y respecto al R3, más Ya, calmado, no, porque ahí en Cayetano el R1 y el R3 es el que pues, tiene están más juntos. chamba. No, Ah, más chamba. De R1 porque estás en la parte de emergencia. Y de R3 es porque eres el chulz, pero del servicio ya. Tú los primeros años los has hecho como 2 años con medicina interna medicina interna, y ya el tercer y cuarto ya en especialidad. especialidades. Exacto. Entonces el tercer Mm, año ok, yo ok. era como el interno de gastro. O sea, yo hacía todos los pacientes, incluso tuve, para bien o para mal, mi co-R era una señora que tenía muchas dificultades con su familia, muchos problemas, y prácticamente yo hice solito el R3. O sea, solito. ¿QR de qué? ¿De El de gastro? gastro, sí. Entonces yo prácticamente me comí todas las endo, las colonos, las terapéuticas, todos los pacientes del hospital. O sea, el R3 tenía que ver todos los pacientes del hospital, porque no teníamos un piso de gastro, pero en efecto teníamos un paciente con diarrea crónica que lo estaba en infecto y también gastro, papá, tenía que anotarlo. En medicina interna había una pancreatitis que tenía que ver, en otra había una HDA, así. Entonces yo tenía que seguir a los Ujú. pacientes, cómo van, qué tenemos, ¿Y a y partir de qué año reportarlos. comienzas a hacer endoscopías? A partir del tercer año. Tercer año Sí, ya haces ya procedimientos. así es. Y en cuarto año ya un poco más calmado. También. Pero ya El más cuarto calmado, más calmado, ese sí más calmado, ya no haces guardias, el R4 no hace guardias, y ahí sí estás más calmado, pues, ¿no? ya Ahí no te más están tranquilo. presionando mucho, No, ya no, ahora ya solamente, es el R3. pero ahí ya digamos que como R4 y eres Casi asistente, pues, casi ¿no? asistente, Sí. ¿no? Se más dedicado a la parte de procedimientos, que es en la formación de gastro académico clínico, lo tienes desde R1, pero ya de procedimental desde R3. Dices que saliste a Chile, cuéntame, ¿en Así, Chile qué en la hiciste? rotación de Chile hice 2 meses de endoscopía avanzada y bueno, ahí roté con un excelente maestro en la parte de disección submucosa endoscópica y algo de CEPE. Los residentes cuando salen tienen como objetivo quedarse en su propia sede, Ah, bien, porque quieren, digamos que continuar con todo lo que han venido haciendo y claro. porque en el caso tuyo me dices que no fue así, o sea, no, tú tenías como objetivo regresar a Piura, No, no quisiste regresar a Piura. sí. Entonces, ¿cómo No. hiciste? Ujú, Cuando yo terminé, estuve trabajando en Lima unos años, en Chincha y en Lima, y no pensaba regresar a Piura. Cuando estaba haciendo el cuarto año de residencia, llega un conocido de acá de Piura que es Tisieres, es un ujú. gastro, y bueno, pues él me dice que en Piura no hay gastros, y ahí vas a crecer, económicamente también. Él me trajo una semana, y yo le acepté, no, una semana voy a ir a Piura para ver cómo está la cosa. Y en la parte de procedimientos y económica estaba muy rentable Piura. No, Y eso fue lo que finalmente me hizo decidir regresar a Piura. el Eso de... fue la parte económica, sí, la verdad. Ya no era al chancho, sino al perro. Entonces, y acá cuando viniste a Piura, ¿dónde llegaste primero? Acá llegué primero a la clínica Miraflores y Ahí te hasta aceptaron. ahora, O ¿no? sea, Hasta ahora. luego Hasta tuviste la oportunidad de postular al hospital, claro, Cayetano. y luego ingresar a otras clínicas. En un momento trabajé en 6 lugares, o sea, prácticamente fraccionaba el tiempo desde las 7 de la mañana hasta las 7 8 de la noche. Claro. Así en todos los lugares, fraccionaba, fraccionaba. Ahorita estabas tiempo. Horitas, exacto. Y ahí hacías procedimientos, pues. Así es. Es una historia muy, muy, muy buena. ¿Ah? Tu historia es muy buena, desde cómo te empezaste en la primaria, secundaria, los intentos que tuviste en la universidad hasta que Ajá, saliste y ahorita eres ese especialista que eres. ajá. Síganlo en sus redes sociales, por si acaso Sí. él es Luis Vázquez Helera, es Tu un gasto de contacto. confianza. Muy bien. Entonces, unas últimas preguntas, mi amigo, para que aconsejes a, a todos los jóvenes que quizás tengan esa confusión, ese miedo, digamos, a dar el segundo paso, ¿no? Porque más que confusión, yo creo que es el miedo. Un miedo sobre todo al fracaso. Exacto. Y yo creo que algunos jóvenes, digamos, que recién están saliendo del colegio, aparte que tienen miedo al fracaso, tienen miedo a trabajar en algo que no les gusta, miedo a decepcionar a sus padres, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que puedes dar en tu posición, darles un gran consejo, ¿no? ¿Cuál fue el momento decisivo en tu vida que te impulsó a seguir con la carrera profesional? El momento decisivo.
creo que fue la enfermedad de mi papá, ¿no? Que hizo que yo decida ser médico. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos que enfrentaste en tu camino hacia el éxito profesional? El obstáculo fue el dinero en un comienzo, ¿no? El dinero, la falta de recursos, ser huérfano. Mi mamá no trabajaba y solamente con una pensión fue lo más difícil. Sí, el factor dinero El fue el... factor dinero fue lo más difícil. Ujú. ¿Qué habilidades o cualidades crees que fueron fundamentales para alcanzar tus metas profesionales? Yo creo que ahí sí doy un mensaje a todos que la constancia, el esfuerzo y la dedicación van a hacer que logres cualquier meta de objetivo. Porque si tú quieres hacer algo en la vida, tienes que trabajar en eso, ¿no? Si tú quieres ser un universitario, tienes que estudiar. Porque Disciplinado. si no tienes plata, tienes las universidades nacionales. Y bueno, si tienes el privilegio de tener padres que te apoyen, bueno, puedes tener una universidad privada, pero yo creo que hoy en día el dinero ya no es tan difícil o no es un limitante para que puedas hacer una carrera. Si te esfuerzas, si luchas, yo creo que, no sé si se acuerdan de Marita, Marita Sí, estudió en el claro. campo y ahora es una de las mejores oftalmólogas del Perú. Entonces yo creo que no es un limitante tener esas dificultades en el acceso. Si tú te esfuerzas, eres constante, vas a lograr tus objetivos y metas. Perfecto. ¿Hubo algún mentor o modelo a seguir que influenciara en tu desarrollo profesional? Yo creo que de una otra manera mi papá influenció algo porque me enseñó que ser dedicado, constante y exigente en lo que haces va a hacer que mejores cada día. En lo personal y en lo profesional, ¿cuál es tu mayor logro? Creo que hasta ahora la residencia en Cayetano es mi mayor logro, ¿no? Porque, como les decía, ¿no? No pensaba yo en ingresar arriba, porque siempre estaba en la segunda hoja. Pero bueno, ese día Te iluminaste. me iluminé y pude Te lograrlo. iluminaste. Y pude coger esa única plaza de 800 personas que postularon a clínicas. ¿Algún tips que le puedes dar a a los jóvenes ahora, digamos que para que puedan encaminarse a ese objetivo que tienen? Creo que tratar de evitar los tiempos perdidos, ¿no? Lamentablemente hoy en día las redes sociales son buenas, pero también son malas cuando estás muchas horas viendo algo que no te ayuda o que no te sirve, ¿no? O, o estás perdiendo tiempo en algo que no te va a servir para adelante, ¿no? Entonces tratar de priorizar, ¿no? Si tienes un objetivo a corto plazo, tienes que priorizar, ¿no? Y tienes que, por un momento de tu vida, dejar un poco las fiestas, dejar un poco el Facebook, el TikTok y enfocarte en lo que quieres para la vida. ¿Te consideras personalmente que eres exitoso, profesionalmente exitoso? Siento que estoy creciendo hacia el éxito porque veo que mis pacientes están a gusto con los tratamientos, veo que mejoran con sus enfermedades y esa sonrisa, ese agradecimiento del paciente cuando me traen, un- a veces me traen mariscos de Tumbes, a veces me traen tortas de canela de Tamborán, siento que me da a mí felicidad y éxito en la vida. ¿Te arrepientes de haber estudiado medicina y de haber seguido gastroenterología? A la fecha de hoy, ¿te sientes que estás lleno, que hiciste lo adecuado, que has cumplido con el objetivo que tenías? Sí, me siento lleno, feliz y creo que de una otra manera agradecerle a Dios que fue partícipe en todo este camino de haber logrado el objetivo de ser médico y de gastro, porque en el camino, como les he contado, no fue fácil. Dios puso a Alan también, creo, para que me ayude. Imagínate, alguien que no conoces, albergarlo en tu hogar como un hermano y poder seguir adelante y poder ingresar arriba cuando aparentemente estabas a la mitad, pero sí. Gracias a Dios y al esfuerzo, ¿no? No solamente es el azar, la suerte, no, sino que igual tienes que dedicarte, estudiar y esforzarte para lograrlo. Este último mensaje para los adolescentes, para los que, como te digo, los que están ahí confusos, para los que ya están estudiando y los que quieren abandonar la carrera, independientemente de que sea cual sea, ¿no? Ingeniería, medicina, cualquiera que estén ahí, se sienten que no son capaces de continuar o que no es lo que están buscando. Entonces, ¿qué le recomendarías? Es una pregunta difícil, ¿no? Pero yo creo que si no es lo que te gusta, no es lo que te apasiona y aún puedes dejarlo, yo creo que es mejor dejarlo y seguir por otro, por lo que te apasiona y te gusta. Mira, mi hermana es una joven que es su tercera carrera porque no terminó ingeniería, terminó eh, para ser agromoza y ahora está estudiando derecho. Y mira, y ahora ya es feliz estudiando derecho. Mi prima es una persona que estudió administración, luego estudió contabilidad y finalmente fue odontóloga y ahora está bien como siendo odontóloga. Entonces, Entonces, yo creo que en lo posible trata de elegir lo que te gusta y lo que te apasiona porque vas a trabajar siendo feliz en lo que haces.
Si no, vas a ser un frustrado Y vas a- trabajando en otra cosa. Entonces, bueno, agradecerle a todos los que se han quedado hasta esta parte del podcast, una parte bastante interesante. Creo que hemos compartido vivencias. Hay muchas cosas que me has contado que recién me estoy enterando. Y verdad que tienes una historia de éxito muy rica, muy enriquecedora, ¿no? Entonces, yo creo que va a fortalecer mucho a los jóvenes de hoy en día. Y no solamente los jóvenes, sino que muchas personas que están pasando por momentos difíciles respecto a su formación, respecto a su desarrollo personal y profesional, ¿no? Entonces agradecerte pues amigo por haber venido a este pequeño espacio y bueno, pues visiten la página de Luis Vázquez Helera en todas las redes sociales. Estás en TikTok, Exacto. Facebook, YouTube YouTube, y página web también. página, Doctor Luis Vázquez, tu gastro de de confianza. confianza. Gracias. Hasta Nos luego. vemos. Gracias, Gracias. Edison.